todo sobre el coronavirus. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Ya está con nosotros el doctor Elmer Huerta en su secuencia Todo sobre el coronavirus. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jaime, Mabel, buenos días también a todos nuestros oyentes. Hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con la historia. Dice Jaime, y esto es algo muy conocido, que los pueblos que no analizan su historia, que no saben su historia, están condenados a repetir los mismos errores del pasado. Este es un artículo muy interesante que aparece en el portal Medscape, que es para principalmente médicos que suscritos en Estados Unidos y en todo el mundo en realidad, y que analiza el movimiento antivacuna desde sus comienzos. Y es increíble el análisis que hacen estos historiadores, Jaime, Mabel, porque todo lo que estamos viviendo en este momento, absolutamente todo lo que estamos viviendo, es decir, grupos opuestos a la pandemia, que negaban las pandemias, por ejemplo, de 1918, grupos que cuando apareció la vacuna de la polio en los 50 se negaban a vacunar a sus hijos, grupos que en los años 60, 70, cuando ya estaba en marcha la campaña para erradicar la viruela, fundaban grupos, fundaban asociaciones para oponerse a la vacunación con la viruela. Todo se ha hecho en el pasado exactamente igual a como estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, los analistas encuentran que la Sociedad Antivacunas de Estados Unidos fue fundada en 1879 y ellos tenían una agenda de campaña contra la vacunación de la viruela en esa época. Y su lema era: la libertad no puede ser otorgada, debe ser tomada. Mira, todos los que escuchamos ahora que consideramos grupos radicales antivacuna ya estaban en 1879. Obviamente en esa época, por ejemplo, este grupo de Sociedad Antivacunas de Estados Unidos cuestionaba a las autoridades de salud y decía que la ciencia no valía. Acusaban a los políticos, acusándolos de vendidos, a las farmacéuticas, diciendo de que las farmacéuticas querían apoderarse del mundo, y a los grandes intereses económicos, porque decían en esa época, en 1879, que esos grandes intereses económicos querían tomar por asalto las economías mundiales. Parece que hablara de ayer, de anteayer, ¿no? Y es de 1879, Jaime, exactamente. Y entonces, pero ¿dónde está la diferencia? Los analistas hacen también un análisis de por qué estamos, cuál es la diferencia de esa época con la de ahora. ¿Sabe cuál es, Jaime, Mabel? Los medios sociales. En estos días, en este siglo que nos ha tocado vivir, en estos años, en esta pandemia, lo que en esa época era este grupo, el otro grupo, no había internet, no habían periódicos en cantidad, no había radio, no había televisión, eran grupos que existían y tenían sus grupitos, se reunían probablemente en pueblos, en otro pueblo, pero lo que hacían los gobiernos en bien de la salud pública, eso quedaba. Y eso se hacía, y así se erradicó la polio, así se erradicó la viruela, a pesar de todos estos grupos. En la actualidad no. En la actualidad tú tienes, por ejemplo, el análisis que comentamos en este programa hace más o menos un par de meses, Jaime, Mabel, en el cual 12 profesionales de la salud son responsables del 65% de las noticias falsas, como con los medios sociales: Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook. Entonces, esa es la gran diferencia, dicen estos analistas, de esa época a esta época. Y concluyen con algo que también se ha dicho ya antes, es de que si esos grupos hubieran tenido las facilidades en esa época que tienen los grupos actuales de estos medios sociales, todavía veríamos miles de niños con polio, todavía la viruela estaría entre nosotros llevándose la vida de miles de personas, porque no hubiera sido posible erradicar ni la polio ni la viruela por la acción de esos grupos. Fíjate, nuevamente, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir exactamente los mismos errores. Y mire usted, doctor, revisando aquí algunos recortes que llegan desde Europa, la Premier League sigue peleando contra los antivacunas que están en el fútbol también. Más de 2/3 de los jugadores ya se han vacunado. Mire. Solo 2/3, ¿eh? Sí.
¿Solo 2 tercios? Completamente vacunados. Solo 2 tercios, Sí. lo cual indica que 30% de esos jugadores Correcto. que vemos en Premier no están vacunados. Los antivacunas Ayer en- están allí también, en la Premier Correcto. League. Ayer en Estados Unidos, de la cadena ESPN de deportes, 2 periodistas han renunciado porque no quieren vacunarse. Qué horror. Y ayer también un equipo en el estado de Washington ha dicho de que va a despedir al técnico porque no quiere que se vacunen sus jugadores. O sea, estamos en lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estas noticias ahora tienen impacto y llegan a la, digamos, a la impresionan a muchísima gente, y por eso que tenemos que en Estados Unidos la vacunación hace 3 meses se plantó en 55%. Para ser exactos, en la Premier League lo que se ha confirmado hasta ayer es que el 68% de los jugadores ya está completamente vacunado. Es un poco más. El 19% todavía no. La noticia es que están avanzando porque había resistencia en los jugadores de la Premier League a vacunarse. Pero bueno, Correcto. avanzando poco a poco, pero avanzando, doctor. Muchas gracias. Entonces, nuestro mensaje para nuestros oyentes es que no hagan caso a ese tipo de cosas. Lo científico, lo válido es que la vacuna nos protege de la enfermedad grave y de la muerte. Lo único que hay que rezar nomás, doctor, es que el asesor que ha contratado el presidente Castillo, conocido antivacunas, no llegue a influenciar tanto en él y peor aún en la campaña de vacunación. Es una vergüenza. Acá lo estaremos observando y veremos qué es lo que dice. Vigilancia, Jaime. no queda de otra. El doctor Elmer Huerta regresa a las 3 de la tarde en Espacio Vital por RPP Noticias. Hasta pronto, doctor.